Muy buenas tardes a todos. Ya, vamos a partir repasando un poquito lo que era lo de los sólidos de revolución, ¿cierto? Que parece que eso complicó harto la clase pasada. Eh, y son dos formulitas bien claras que hay que ir viendo y nos puede ayudar mucho el hecho de que observemos bien el eje con el que estamos viendo nuestra integral, ¿cierto? Y ese eje puede ser el eje X o el eje Y, y ahí se nos aparecen dos fórmulas, el método del disco y el método de corteza. Ya, entonces, un breve repasito de las fórmulas. Ya está el método del disco. ¿Se acuerdan bien cómo era la fórmula del método del disco? Si tengo dos curvas, ¿cierto? Y igual f de x y un y igual g de x, dos curvas en el plano cartesiano, eh, contando aquí con respecto al eje x, el volumen del sólido que se forma al girar, vamos a colocar así, supongamos que hay un f de x acá arriba, un g de x acá abajo, ¿cierto? Para hacerlo más sencillo, esta región en algún intervalo a, b, que lo vamos a rotar respecto al eje x en este caso, lo vamos a rotar aquí. La formulita del volumen que nos queda, eh, como les contaba, es difícil de visualizar lo que nos queda al hacer rotar esta figura con respecto al eje X. Más ratito les presento un GeoGebra, pero ese sólido que nos quedaría como una suerte de cilindro, como un rollo de confort bien grueso, ¿cierto? Si lo podemos imaginar así, va a tener un volumen y ese volumen viene determinado por eh, esta fórmula. Ya al final hay que aprendérselo como una fórmula, ¿cierto? Pi veces la integral de a hasta b de un f de x al cuadrado menos un g de x al cuadrado. ¿Sí? Esa es la fórmula que hay que aprenderse. Ya yo no lo puede entender, no sé si el profe Luis les demostró la fórmula, ¿cierto? De que esto son dos cilindros, ¿cierto? Que le estamos quitando al cilindro grande este pedacito de aquí. ¿Ya? Tomando en cuenta este como nuestro f de x y este nuestro g de x. ¿Ya? Entonces, ese es el método del disco. Veámoslo con un ejemplito inmediatamente, a ver si lo podemos aplicar. Ejemplo, entonces. Calcule, lo voy a escribir aquí con texto. Calcule el volumen del sólido de revolución. Lo, los planteamientos de estos problemas son muy similares entre sí. Siempre es como la misma idea, calcule el volumen del sólido de revolución al hacer girar la región acotada por las curvas x cuadrado y raíz de x, lo voy a escribir después con los simbolitos matemáticos con respecto al eje x. Ya, ahí tengo mi enunciado. Le voy a colocar inmediatamente los simbolitos x cuadrado y raíz de x con respecto al eje x. Ya, lo primero que hago entonces es tratar de ver cuál es esa región acotada por x cuadrado y raíz de x y después tratar de visualizar cuál es el sólido que me queda cuando hago esta rotación, ¿cierto? Esta revolución respecto al eje x. Ya, graficamos entonces x cuadrado va a chocar x0, 1, 1, 1, hace algo así, ¿cierto? Ahí está el 1, 1. Y el raíz de x hace algo más o menos así, ¿ya? En x, o sea, en negro tengo el x cuadrado y en rojo tengo el raíz de x. Esta entonces es la región, ¿cierto? Que está siendo rotada con respecto al eje x. Ya, hasta ahí. ¿Hay alguna duda, chiquillos? Con la gráfica de las curvas.
saber bien cuál es el x cuadrado, el raíz de x, y ahora lo vamos a hacer rotar con respecto al eje x. ¿No estamos bien ahí? Sí, profe, todo bien. Ya, muchas gracias. Visualicemos entonces qué es lo que pasa cuando hacemos rotar esa región respecto al eje X. Aquí lo tengo. A ver si carga un poco, es un poco pesado el trabajar aquí con 3D. No, se pegó. ¿Ya? Ahí está la región, ¿cierto? Que es eh, como un pétalo, ¿cierto? Y al hacerlo rotar con respecto al eje X, ¿cierto? Se genera como esta pequeña, se pierde un poco el 3D, ¿ya? Pero por fuera queda como esta como parábola, ¿cierto? Que está siendo rotada. A ver si disminuimos la cantidad de rectángulos. No se logra ver bien. Ya, pero en fin. Lo que nos queda es como una... Eh, que si intento dibujarlo no va a quedar bien. ¿Cierto? Queda como algo así. Y aquí por dentro se puede ver como una... Es como una pequeña fuente muy rara. Sí, es como un plato. O esta es la parte que siempre me cuesta en todos los cursos, el dibujar en 3D. Sí, algo así se podría como ver. Oh, sí, es como un plato un poco raro, porque es como ancho, empiezan a echar al tiro, es como un bowl. A ver si trato de girarlo un poco más. Oh, qué terrible hacer estos dibujos. ¿Ya? Eh, ¿Se ve o no? Es que lo estamos manipulando en forma en 3D, lo que se genera aquí cuando lo hacemos rotar respecto al eje X. Sí, ahí se forma como esa pequeña, este pequeño cuerpo. ¿Ya? Pero a lo que a nosotros nos importa al final, más que el dibujo, es cuánto espacio está ocupando este sólido, ¿cierto? Entonces nos referimos a su volumen, y el volumen de este sólido al hacerlo rotar, ¿cierto? Sería pi veces la integral, eh, y lo puedo ver como una personita aquí, ¿cierto? Las personitas que ocupamos para calcular el área, y ver desde dónde hasta dónde se mueve y ver cuál es la función de arriba y cuál es la función de abajo. Este personaje se está moviendo entre 0 y 1 en el eje X, y la función de arriba sería el raíz de X al cuadrado menos la función de abajo, que sería un X cuadrado al cuadrado, con respecto a la variable X. ¿Ya? Esto es aplicación directa de la fórmula que vimos acá arriba. ¿Ya? Y después viene todo el desarrollo de la integral. ¿Ya? De repente les podemos pedir que solamente escriban la integral, no que la desarrolle. ¿Ya? Escriba la integral que resuelve el volumen de este sólido. ¿Ya? Así que lo podríamos dejar incluso hasta ahí nomás. Porque calcular este tipo de integrales ya lo hemos visto varias veces. ¿Sí? ¿Queda clarito, chiquillos? Más o menos. Y si fuera de respecto al eje Y, igual sería de 0 hasta 1 la integral, ¿verdad? Muy buena pregunta. ¿Ya? Porque aquí lo vimos con el método del disco, considerando rectángulos,
que son perpendiculares al eje de giro, ¿cierto? Mi personita está parada en el eje de giro. Si la pregunta hubiese sido al revés, de hecho lo voy a copiar y pegar acá abajo, y me preguntan, como otro ejercicio, con respecto al eje Y, y lo podemos hacer de los dos métodos. En este caso no es difícil hacerlo con los dos métodos. ¿Ya? Eje X, eje Y. Aquí el 1, 1, X cuadrado ahí. Y raíz de X. Esta sería la región. Ya, y ahora me viene a hacerlo rotar con respecto al eje Y. Entonces veámoslo con los dos métodos. ¿Ya? Con el método del disco, mi personita está parada en el eje de giro. ¿Ya? Y como está parada como Spider-Man, ahora tengo que verlo en función de Y. Entonces, ahora esta curva que era Y igual a raíz de X, como está parada esta persona en el eje Y, lo tengo que dejar en función de Y. Entonces sería la función para él, X igual Y cuadrado. ¿Ya? Si ustedes lo miran de lado, ¿cierto? Esta persona ve la curva roja, ¿cierto? Como una cuadrática, como un X igual Y cuadrado. Despejando la X. De repente no va a ser tan fácil el despejar la X y por eso tenemos que escoger uno u otro método. Pero la otra función, la que para nosotros será y igual X cuadrado, para esta personita va a ser un X igual raíz de Y. Despejando el X. ¿Ya? Ahí hicimos el despeje del X. Para esta personita entonces, el método del disco es con respecto al eje Y y tendríamos que ver de dónde hasta dónde se mueve. La formulita es la misma, volumen igual a pi veces la integral, como es con respecto al eje Y, ¿cierto? La variable también es la Y. Y aquí veo que esta persona en el eje Y se está moviendo igual de 0 a 1. Y para esta persona, la función de arriba, si es que lanzamos, si es que hacemos un lanzarredes hacia arriba, ahí tengo el rectángulo, ¿cierto? Y para él, la función techo es esta, ¿cierto? Esta sería para él la función de arriba. Y la roja sería la función de abajo, la función piso. ¿Ya? Entonces la función techo sería para él raíz de I al cuadrado menos la función piso al cuadrado, que para él es I al cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Ahí está hecho con el método del disco. No sé si quedó clarito, chiquillos. ¿Queda alguna duda? Quizás ver otro ejemplo. Profe, ¿podría mostrar el anterior de nuevo? Por supuesto. Es que tengo una duda. Con respecto al eje X. ¿Ahí considero la función de arriba también la raíz de Sí, X? sí, ¿por qué? Porque en este caso la personita está parada en el eje X, ¿cierto? Y esta personita, como está mirando hacia arriba, esta sería su función techo. Y esta Ah, es es su que función copié piso. mal. Yo Ah, copié mal. Mi error. ya, ya. Sí, entonces, mi recomendación, chiquillos, es que cuando tengan este ejercicio de sacar el volumen de algo, no tengan miedo de dibujar la personita. ¿Ya? Dibuje la personita ahí para ver desde dónde hasta dónde se mueve, cuál es la de arriba, cuál es la de abajo, ya porque eso puede complicar también. Puede complicar. ¿Ya? Entonces, de esta forma lo hicimos con el método del disco, con la persona parada en el eje de rotación. Pero también vieron el método de corteza, ¿cierto? Cuando lo hacemos con
la otra variable con respecto al X. ¿Ya? No cambiando el eje de giro, pero sí cambiando dónde se mueve esta personita. Y ahí eso se le llama el método de Corteza. ¿Ya? Pequeño repaso de la fórmula del método de Corteza. Si estamos haciendo rotar con respecto al eje Y, el método de Corteza es 2pi, la integral de un A hasta un B, de un X por f de X menos g de X. ¿Sí? Este es el resumen del método de Corteza cuando estamos haciendo rotar con respecto al eje Y. ¿Ya? Ese es el resumen. Y ahora veamos cómo lo podemos aplicar. Voy a hacer nuevamente el dibujo para que veamos que es útil el hacer bien el monito. 1, 1. Ya no voy a dibujar toda la curva, ¿cierto? Si ya sabemos que es algo más o menos así. Ya. Y lo estamos rotando aquí con respecto al eje Y. Y X. ¿Ya? Entonces, ahora mi personita no va a estar parada en el eje de giro, sino que va a estar parado en el otro giro, perdón, en el otro eje. ¿Ya? Entonces, la ventaja de usar el método de Corteza en este caso es que estamos trabajando con respecto a X. Y con respecto a X ya sabemos cuáles son las curvas. Ya están planteadas con respecto a X o en función de X. Mentira. Y lo escribí mal. Y igual raíz de X la de arriba, y igual X cuadrado la de abajo. ¿Ya? Entonces, en este caso, con el método de Corteza, la fórmula me dice que el volumen es 2pi, la integral desde dónde hasta dónde se mueve mi personaje, en este caso de 0 a 1, con respecto a X, ¿cierto? Mi persona está parada en el eje X, se mueve en el eje X, por lo tanto integramos con respecto a X. ¿Ya? De 0 a 1, X, este X está marcando como el radio, o en qué posición está en X. Entonces su distancia al eje de rotación es de X unidades. ¿Sí? Ahí es donde entra en juego este X. Y la diferencia en las funciones sería como la altura, ¿cierto? En este caso es cuánto mide este rectángulo. Exactamente cuánto mide. ¿Y cuánto mide? Sería la función techo menos la función piso. En este caso, raíz de X menos X cuadrado. Ya en este caso sería la altura del rectángulo. ¿Sí? Claro, aquí se está usando como la pequeña, la fórmula del cilindro, con una pequeña variación, ¿cierto? Radio por altura, el 2pi que entra en juego ahí. ¿Y qué valor se le asignaría al X? Eh, Se calcula la antiderivada, ¿cierto? Y después se evalúa en los límites de integración. ¿Ya? Y en este caso nos debería dar, en los dos casos, nos debería dar exactamente el mismo valor porque eh, el mismo sólido el que estamos realizando. ¿Ya? Así que podríamos hacer ese ejercicio como para comprobar que efectivamente son la misma, el mismo volumen, el mismo sólido. ¿Ya? Por ahí iba la consulta, ¿no? Creo que no iba ahí la consulta. O sea, es que igual tengo que repasar un poco la antiderivación. Ya, ya. Vamos entonces. Ejercitemos. Recordemos cómo se hacía esto. Vamos con el primero, con el método del disco. Ya, sería pi veces la integral de 0 a 1, raíz de i al cuadrado, el raíz con el cuadrado se cancelan y nos queda i. ¿Cierto? Ahí se cancelan, nos queda i menos i al cuadrado, nos queda i a la cuarta de i. Estas son ambas
integrales de tabla que se podrían calcular rápidamente y nos quedaría pi veces la integral de i cuadrado medios menos la integral de i a la cuarta y a la quinta quintos. Y como mencionamos, ¿cierto? Esto se evalúa entre 0 y 1. Ya, vamos repasando, chiquillos, vamos bien hasta ahí. Voy a estar aquí arribita, ¿cierto? Quizás la formulita, ¿cierto? La integral de i cuadrado medios, la integral de i a la cuarta y a la quinta quintos. Y el teorema fundamental del cálculo nos dice que lo evaluamos en 1 y después le restamos el evaluado en 0. Entonces nos quedaría pi veces evaluado en 1, que sería 1/2 menos 1/5, menos evaluado en 0, que nos va a quedar 0 al cuadrado, 0 a la quinta, va a quedar 0 al final. Y ya como para comprobar que efectivamente el otro nos va a dar lo mismo, podríamos hacer la resta de fracciones. Hacemos el xd, nos queda aquí pi veces 1 por 5, 5, menos 2 son 3, 2 por 5, 10. Ordenándolo un poquito, quizás podríamos dejarlo como 3 pi décimos. Unidades al cubo. Como el volumen, ¿cierto? Unidades al cubo. Centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, etc. ¿Y aquí hay alguna duda, chiquillos, con los pasos para calcular la integral que hicimos? Nuevamente, más de alguna vez le vamos a decir que escriba la integral que resuelve este volumen. ¿Ya? No siempre le vamos a pedir que lo resuelva, sino que lo escriba. ¿Sí? ¿Se captó bien? Sí, profe, todo bien. Sí. Ya. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Ya. Vamos con esta segunda integral esperando que nos dé lo mismo que nos dio la primera. Y aquí quizás está un poco más poco intuitivo lo que hay que hacer. Pero igual lo podríamos ver de la siguiente manera. Este x distribuye, ¿cierto?, el paréntesis y nos queda x por raíz de x. Y usando propiedades de las potencias, lo voy a escribir aquí al ladito, x raíz de x es lo mismo que x elevado a 1, ¿cierto? Por x elevado a 1/2, nos queda x, que es igual a x elevado a 3/2. Sigo usando propiedades de las potencias. Nos queda un x elevado a 3/2 menos, y el x por x cuadrado, x cubo de x. Nuevamente aquí podemos usar las integrales de tabla, y nos queda que la integral del x elevado a 3/2, recordar que se le suma 1 al exponente, que sería 3/2 más 1, dividido en lo mismo, 3/2 más 1. Y 3/2 más 1 sería 5/2, si no me equivoco. 5/2. Y así que lo podemos escribir así mismo. X elevado a 5/2 dividido en 5/2 menos la integral del x al cubo, x a la cuarta cuartos. Y todo eso evaluado entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí, chiquillos? Con el cálculo de esa antiderivada. No, parece que vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Ya. Tenemos entonces aquí, evaluado en 1 sería 1 dividido en 5/2 menos 1/4
menos lo mismo evaluado en 0, pero ya sabemos que eso va a valer 0. Nos queda entonces 2pi, 1 dividido en 5 medios es lo mismo que 2 quintos, ¿cierto? El denominador del denominador sube al numerador, menos un cuarto, y chuta, esto no tiene cómo parecerse a lo que estábamos haciendo ahí arriba. Pero vamos con fe. Con el XD nos queda 2 por 4, 8, menos 5 son 3, dividido en 5 por 4, 20. Y al final es como casi por arte de magia que funciona. El 2 con el 20 se simplifica y nos queda un 10. Y por lo tanto nos queda un 3pi décimos, unidades cúbicas. Exactamente la misma respuesta que nos dio ahí arriba. Ups. Ahí sí. Ya, en este caso, el método del disco fue mucho más fácil que con el método de corteza. Ya, de repente va a ser al revés, pues de repente con el método de corteza va a ser más fácil. Ya, así que se enseñan las dos formas, ¿cierto? Porque existen esas dos formas de hacerlo. Profe, ¿el método de la corteza es solo respecto al eje Y? Es con respecto a la otra variable, ¿cierto? Si le estamos haciendo rotar con respecto al eje Y, la variable es con respecto al X. Pero al revés, también puede ser al revés, pues si está con respecto al eje Y, al eje X, el método de corteza, ¿cierto? Sería con la personita parada en el eje Y. Y claro, aquí sería 2pi entre, se le cambia aquí, aunque da lo mismo, ¿cierto? CD y la resta de las funciones con respecto al eje Y. Sí, como que cambia la variable. Cambia la variable. Ah, ok, pero eso no pasaba en el del disco, ¿cierto? Porque en el del disco si respecto a X es con la variable de X. Ah, Exactamente. ok, ok. Sí, sí. El método de corteza es con la otra variable. El método del disco con la misma. Sí, sí, sí. Ya les tengo que veamos un ejercicio más y después veamos algunas Perfecto. aplicaciones para su, para su futuro. Ya tengo algunas aplicaciones para ingeniería comercial. Ya. El V elevado a 3 era la unidad de medida, ¿cierto? Unidad de medida, sí. Si no es. Cuando le escribí dije, oh, esto puede causar confusión. Pero claro, este U representa centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, unidad de medida. Litros, metros cúbicos, cc. Sí. Em, ya. Por ejemplo, alguno que no sea tan obvio. El 3. Dice calcular el volumen del sólido generado al rotar la región acotada por la hipérbola, las rectas y igual 2 y x igual 1 y los ejes coordenados en torno al eje X. Ya, a ver cómo nos va. Ya, lo primero que hago entonces es tratar de dibujar la región. Ya, la hipérbola xy igual a 1, x por y igual a 1, ¿cierto? Es como el de los inversos. Entonces me lo puedo imaginar. Oye, si no me lo imagino, lo puedo hacer aquí en el GeoGebra. X por y igual a 1. Es importante, chicos, que si lo hacen en el GeoGebra, ustedes no le pueden colocar directamente el x igual a 1, porque eso lo toma como un texto, como una variable dentro del GeoGebra, porque como no está definida, me lo tira quizás como número, como la multiplicación de algún número. ¿Ya? Así que para ahorrarnos esos problemas le colocamos un x por y. Y hay un pequeño tip. ¿Qué más era? Igual 2
x igual 1 y los ejes coordenados. ¿Ya? Entonces, lo que puedo ver yo aquí es que nuestra región, que considera todo, el e igual 2, esta que es el x igual 1, la hipérbola x por y igual a 1, y los ejes coordenados, eje x y eje y, es esta región. ¿Sí? Esa es la región. Si no me hubiesen dado el dato de que está con los ejes coordenados, hubiese sido esta la región. ¿Sí? De la hipérbola y la recta y igual 2 y el x igual 1. Pero como me dice con los ejes coordenados, es esta la región. ¿Ya? Así que lo voy a dejar un ratito ahí para que se logre ver bien. Y después nos volvemos a la pizarrita. Ya, volvamos a la pizarrita. Profe, ¿y nunca va a Sí, existir una región que tiende a infinito? muy buena pregunta. Sí, claro que hay. Si se sienten curiosos, pueden buscar en YouTube lo que se llama la trompeta de Gabriel. Obviamente no es la Biblia. El Apocalipsis matemático. Ahí se explica un poco qué son estos cuerpos infinitos. Y sí se pueden definir, es como el siguiente capítulo trata sobre ese tipo de integrales, donde tú tratas de calcular un área no acotada. Y claro, aquí en el GeoGebra se podría como interpretar quizás esta región. Por ejemplo, la integral que va de la función igual 1 sobre x entre 1 y... le voy a colocar 10 para que se logre ver, ¿ya? Pero esta región hasta el infinito y te puede dar un valor finito. Son algunas como de las paradojas de la matemática de que una región infinita que no está 100% acotada te puede dar un valor finito. Eso se le llama integrales impropias. Sí, es una muy buena pregunta. Así que, para los curiosos, la trompeta de Gabriel. Búsquenlo ahí en YouTube. Ya, entonces, la región que nos pedían, volviendo aquí, era algo así, igual 2, x igual 1, y los ejes coordenados. Ya, o sea, esta es nuestra región. Lo voy a colocar aquí con un destacador. Ya, y me piden hacerlo rotar con respecto al eje X. Ya, de todas formas lo vamos a hacer con los dos métodos para que veamos qué método es el que más nos acomoda. Ya, el que tenga la integral más sencilla de calcular o algo así. Ya. Entonces, con el método del disco, yo estoy parado en el mismo eje de rotación. ¿Sí? Y tengo que tener claro, ¿cierto?, cuál es mi función techo y cuál es mi función piso. Y aquí tenemos un problema, porque la función techo está cambiando. El piso es siempre el mismo, ¿cierto? El piso es el eje X, así que no tenemos piso al final, pero la función de arriba está cambiando, ¿cierto? Si esta personita está mirando hacia arriba, la función techo en un momento es la recta y igual 2, y le digo, en otra posición, en otro X, esta sería su función techo. Entonces está cambiando. En ese caso, entonces tenemos que separar nuestra integral. Y este punto de intersección lo podemos calcular algebraicamente o lo podemos ver
gráficamente, que es en el x igual 1/2. Aquí es donde se produce ese cambio. ¿Sí? O en el 0,5. Si lo vemos aquí en el gráfico, claro, precisamente en el 0,5 es donde se produce esa intersección. ¿Ya? Entonces, para calcularlo con el método del disco, tengo que calcular estas dos integrales. Tengo que separarlo porque la función techo está cambiando. ¿Ya? Entonces, escribimos aquí el resumen del método del disco. Pi veces la integral de a b de un f de x al cuadrado menos un g de x al cuadrado. ¿Cierto? Este sería el techo, este sería el piso. Entonces, como les contaba, aquí el techo cambia. Entonces, vamos con el volumen. Sería pi veces la integral, en este caso sería solamente desde 0 hasta 1/2 de la función techo, que es un i igual 2, así que es una constante, un 2 al cuadrado, menos el piso es 0, el eje x, un i igual 0. Entonces no tiene piso de x. Ahora más la integral pi veces, la integral desde 1/2 hasta 1 de la función techo, que aquí sería i igual sobre 1 sobre x, i igual 1 sobre x, despejando el i en nuestra hipérbola. Esa sería entonces la función techo, 1 sobre x al cuadrado de x. ¿Sí? Y calculando entonces esa integral nos da el volumen de este sólido de revolución. ¿Ya? De hecho, vamos a hacer un poco más cargada la separación para que se note bien que cuando cambia el techo o cambia el piso, tenemos que separar nuestra integral. ¿Sí? ¿Vamos bien, chiquillos? ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate? No, profe, encuentro que se entiende súper bien. Súper bien. Ya. Perfecto, muchas gracias. Ya, solamente por el afán de que después comprobemos de que nos va a dar lo mismo, lo vamos a hacer con el método de corteza, pero calculemos cuánto da esta integral. Ya, esto sería pi veces el 2 elevado a 2, 4, como es constante lo puedo dejar afuera, y la integral de x vale x, simplemente x. Evaluado entre 0 y 1/2, más pi veces la integral de 1 sobre x al cuadrado, lo voy a colocar aquí, la integral de 1 sobre x. Al final el cuadrado, 1 al cuadrado es 1, así que nos queda la integral de 1 sobre x de x, es un menos 1 sobre x. ¿Sí? Porque esto lo podemos ver como un x elevado a menos 2. Y aplicando la regla de la potencia, sería un x elevado a menos 1 sobre menos 1. ¿Cierto? Así que reordenando un poco nos da el menos 1 sobre x. Entonces, menos 1 sobre x evaluado entre 1/2 y 1. Entonces, tenemos finalmente un 4pi evaluado en 1/2 menos 0, así que se cancela. Más pi evaluado en menos 1 sobre 1, menos 1, menos el evaluado en 1/2. ¿Cierto? Entonces, este menos aparece del evaluarlo en 1/2, 1 sobre 1/2. Se lo voy a colocar aquí también un paréntesis para indicar que aquí se evaluó en el x igual 1
y aquí se evaluó en el X igual 1/2. Ya, vamos viendo qué nos queda. 4pi con el 1/2 nos quedarían 2pi más, aquí el menos con el menos se cancela y nos queda un más. Entonces nos quedaría -1 más, y el 2 que está en el denominador del denominador sube. Entonces nos queda -1 más 2 más 1. Pi y 2pi finalmente nos dan 3pi unidades cúbicas. Un corchetito para indicar que es unidades cúbicas. ¿Ya? 3pi nos tiene que dar también cuando lo hagamos con el método de Cortesa. Nuevamente, el ejercicio puede terminar ahí. Cuando hablemos del volumen, escriba la integral que calcula el volumen de este sólido. Nosotros solamente por el afán de comprobar que nos dé lo mismo, lo estamos calculando. ¿Ya? ¿Aquí alguna duda, chiquillos? Hasta el momento, ¿se calculó ¿Por bien? qué en el piso quedó 1 partido por X? No era cierto que fuera el piso, sino que estamos calculando dos regiones por separado. ¿Cierto? Aquí está la primera integral, la segunda integral. Porque la función techo es la que está cambiando, ¿cierto? En la región del 0 al 1/2, la función techo vale 2 y la función piso vale 0. El piso es el eje X, así que lo podemos despreciar. Y en la región del 1/2 hasta el 1, la función techo es este 1 sobre X. Entonces, por eso lo tuvimos que separar, porque la función techo está cambiando. ¿Ya? Podemos verlo como una región 1 y una región 2. Esto no es que el 1 sobre X sea el piso. Son dos regiones que tuvimos que separarlas porque la función techo es la que está cambiando. ¿Sí? En todas estas, el piso, el eje X, le podríamos completar aquí con un -0 al cuadrado. ¿Sí? El piso, como es el eje X, le vamos a colocar ahí un 0 al cuadrado, como para completarlo con la fórmula completa, valga la redundancia. ¿Ya? Y con el método de Cortesa vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Vamos a tener que separarlo en estas dos regiones. Ya, así que mientras voy a copiar el dibujo para hacerlo con el método de Cortesa. No sé si hay alguna otra duda, chiquillos. ¿Todo bien entonces? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, vamos con el método de Cortesa. Perfecto. Seguimos rotando aquí con respecto al eje X, ¿cierto? Eso no cambia. Y el método de Cortesa nos decía que ahora míralo con respecto al otro eje. Entonces mi personita va a estar caminando sobre el eje Y. ¿Ya? Entonces, si yo lo estoy mirando así, ¿cierto? Apuntando siempre hacia la parte positiva, el eje X positivo, esta sería su función techo, y a partir de aquí, esta sería su otra función techo.
va cambiando entonces su función, ¿cierto? En este caso, ya no lo puedo llamar como un y es igual, sino que ahora despejamos el x, un x igual 1 sobre y, y en esta parte azul sería la curva x igual 1, o la recta x igual 1. ¿Ya? Entonces, nuevamente voy a tener que separar aquí en dos regiones. Y aquí se puede ver gráficamente que es el 1 donde se separa. ¿Ya? Entonces, con el método de corteza, nos va a quedar el volumen de todo este sólido. Partamos con la primera región. Sería 2pi, la integral. Ahora en este caso, esta personita va a estar caminando la primera región entre 0 y 1. ¿Cuál es su distancia al eje de rotación? Está en un punto I cualquiera. Entonces su distancia sería de I. Esta distancia cambia cuando el eje de rotación es distinto, pero lo vamos a evaluar solamente con los ejes de rotación, o sea, con los ejes coordenados, rotando con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Entonces aquí vamos a colocar el Y, que es esa distancia, y el techo sería el X igual 1, menos la base, que como es el mismo eje Y, eh, coloquémosle un nada. Quizá le podemos colocar ahí un menos 0 para indicar que es efectivamente el eje Y el piso. Aquí tengo la región 1 entonces. Esta primera parte. Y ahora vamos con la región 2. Más lo mismo, 2pi, la integral. Ahora, si estoy caminando aquí, la personita se mueve entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Y veces, o y por la distancia que hay, ¿cierto? El techo, que sería 1 sobre y, menos la base, que es el 0. Un x igual 0, que es la base. Ya la vamos a colocar ahí también. Aquí entonces tengo la región 2. ¿Alguna duda, chiquillos, con el planteamiento de las integrales que calculan el volumen? No, todo ok. Todo ok. ¿Podría repetir de dónde sale el menos 0, por favor? Ya. Este menos 0, ¿cierto? Aparece porque este debería ser nuestro piso. Pero aquí el piso, como es efectivamente el mismo eje Y, lo podemos llamar como un x igual 0. Ese sería nuestro piso. ¿Ya? Entonces, para completarlo con la fórmula, ¿cierto? Que me aparecía como un f de x menos g de x. El g de x en este caso, como es el eje Y, es un x igual 0. Entonces, como que no le resto el piso porque ya estoy en el piso. ¿Cierto? Diferente es si es que hubiese sido otra región, algo como por ahí. En ese caso, ese sería mi piso, que sería diferente al 0. Tendría otra expresión. Pero en nuestro caso no fue así. Por eso se le coloca ese como menos 0, que al final lo podemos despreciar, pues no tenemos para qué escribirlo. Es como que no tengo un hueco. No tengo un hueco dentro de mi región. No, no le estoy quitando este piso. ¿Ya? Y a ver, veamos cómo nos sale. Sería 2pi la integral de 0 a 1 de i, que ahora vamos a escribir igual, de i, integral de tabla, eso va a estar bien fácil. 2pi la integral de 1 a 2
de I por 1 dividido en I. Ah, como que se cancela el I, nos queda 1 de I. O estas integrales quedaron bien sencillas. 2pi, la integral de I es I cuadrado medios, evaluado entre 0 y 1, más 2pi, la integral de 1 que es I, evaluado entre 1 y 2. Nos queda 2pi evaluado entre 1 y 0, nos quedaría 1 al cuadrado, 1 dividido en 2, menos 0, vamos a poner 0, más 2pi evaluado en 2, menos 1. Nos queda entonces el 2 con el 2 se nos cancela, nos queda un pi, más 2 menos 1, 1 por 2 son 2pi, y nos quedó exactamente lo mismo. Unidades al cubo. 3pi unidades cúbicas. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, son dos fórmulas completamente distintas, aparentemente sin relación la una con la otra, pero nos da exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen, con el método del disco usamos la misma variable. Y con el método de corteza usamos la otra variable, entre comillas, la otra variable. ¿Ya? En este caso, pareciera ser que la integral quedó más sencilla con el método de corteza, ¿cierto? No nos quedaron fracciones, o quizás sí, pero se eliminó rápidamente. El evaluarlo también fue más sencillo con el método de corteza, o quizás puede ser que con el método del disco sea más sencillo. Nuevamente, ahí queda a criterio de cada uno. Muy bien, chiquillos. ¿Cómo quedamos con eso? ¿Quedamos bien? Perfecto. Súper. Todo clarito. Todo clarito. Perfecto. Ya. Muy bien. Ahora, una de las aplicaciones que les quería comentar es sobre el coeficiente de Gini. No sé si lo han escuchado hablar alguna vez, el coeficiente de Gini. Esto yo me puse a buscarlo, no tenía idea lo que era tampoco. Pero el coeficiente de Gini está muy relacionado con lo que es la desigualdad económica de un país. Y lo podemos ver súper gráficamente en una expresión así. Eso, estaba esperando que se transformara en un cuadrado. Ya. Ya. Este gráfico nos va a ayudar a entender lo siguiente. Aquí, en un eje X, entre comillas, tenemos el porcentaje de la población. ¿Ya? Y en un eje Y tenemos el porcentaje del dinero total del país. Es como para estudiar, como les contaba, la desigualdad que hay en un país. El porcentaje de dinero, eh, no sé cómo se dice, la cantidad de plata que tiene ese porcentaje. Entonces, esta línea, esta diagonal que está acá, nos está marcando lo siguiente. Por ejemplo, si yo me paro aquí en la mitad, estoy hablando del 50% de la población, o si lo quiero ver como un número, el 0,5. La mitad debería tener, o es la idea, ¿cierto? La mitad de la población debería tener la mitad del dinero, ¿cierto? Estamos hablando como de la población más pobre, ¿ya?
el 50% de la población debería tener el 50% del dinero. O el 10% más pobre debería tener el 0,1% del dinero. O sea, el 10% del dinero, 0,1. ¿Ya? O el 10% más rico, ¿cierto? Del 0,9 al 0,1 debería también tener este 10%. Entonces, esto es lo ideal, ¿cierto? Que esté repartida la plata equitativamente en todos los estratos sociales, entre comillas, pero sabemos que eso no es así y se genera una pequeña curva por debajo de esta que es la ideal. Aparece como algo así. ¿Ya? Y esta curva se le llama la curva de Lorentz. La curva de Lorentz, que representa como este pequeño porcentaje de desigualdad. Entonces podemos ver aquí que en realidad en un país el 50% más pobre no tiene el 50% del dinero, sino que tiene un poco menos. ¿Cierto? Aquí en este gráfico me quedo así, el 50% de la población más pobre tiene el 10% del dinero. Fuerte. ¿Cierto? Y aquí en este caso, el 10% más rico, que sería este estrato que está aquí, tendría no el 10% que le correspondería, sino que tiene más porcentaje. ¿Cierto? Si lo vemos acá, tendría como este 10% tendría el 40% de toda la plata del país. Injusto. O quizá es lo real, ¿ya? Entonces, el coeficiente de Gini lo que calcula es cuánto es la razón entre nuestra curva, que es la ideal, nuestra línea ideal, con esta curva de Lorentz, esta área que está aquí. ¿Ya? Muchas veces esta curva de Lorentz se puede modelar mediante una función y el coeficiente de Gini sería calcular el área que hay acá. Entonces lo ideal es que este coeficiente, podemos colocarlo así como CG, este coeficiente de Gini, mientras más cercano a cero, más ideal es el país, ¿cierto? Mejor repartida está la plata. Si es que esta área tiende a cero, ¿ya? Pero si esta área tiende a 1, que sería como para completar este triángulo, tenemos un país que es muy desigual. O sea, tenemos gente que no tiene ingreso o que la gente, el pequeño porcentaje más rico del país se lleva toda la plata. Interesante, ¿no? Yo lo encuentro súper interesante. A ver, déjeme buscar aquí el ejemplito que tengo. Denme un segundo, lo tengo aquí. Gini. Ah, de hecho, claro. Aquí el coeficiente de Gini es 2 veces el valor de esta área. Porque claro, si fuese como el área de todo este triángulo, si es que fuese muy desigual el país, a ver si lo puedo dibujar. Otra vez, aquí este cuadrado. Un país muy desigual sería el que tiene la curva de Lorentz muy empinada, así. No creo que exista un país así, pero uno nunca sabe. Por ejemplo, supongamos que aquí está el 0,9. Indica que todo este porcentaje, el 90% más pobre del país, tiene el 0% del dinero total del país. O sea, no tiene nada, no tiene ningún ingreso. Mientras que este 10% más rico se lleva toda la plata. Entonces, su coeficiente de Gini o el área que hay es toda esta. Injusto. Injusto, ¿cierto? Pero claro, si lo tomo como un cuadrado de lado 1, 1 y 1, el área de este triángulo, si es que la Q curva fuera inexistente, sería de 1 por 1 dividido en 2, un medio. Entonces el coeficiente de Gini, por definición,
sería 2 veces, como para completar el 1, 2 veces el área entre estas regiones. Entre estas dos curvas. Perdón. El área entre estas dos curvas. ¿Ya? Y está más o menos fácil de calcular porque sería 2 veces por área entre dos curvas. Sabemos que es la integral. Y la integral se movería entre 0 y 1. La función techo sería esta recta ideal, la diagonal de este cuadrado, que es la recta igual a x, menos el f de x, que es esta curva de Lorentz. Le vamos a colocar aquí un f de x. Entonces, en general, no nos va a quedar una integral tan difícil de calcular. ¿Ya? Pero sí nos representa este coeficiente, ¿cierto? Qué tan repartida o qué tan bien repartida está la plata en un país. ¿Ya? Así que les voy a presentar un ejemplito. Lo voy a copiar y pegar. Como para ver una aplicación directa de lo que estamos haciendo aquí. Ya. De alguna forma, estas curvas se pueden calcular. No sé la verdad de dónde salió. Ya, pero supongamos que es así y creamos que es así. Dice, la distribución del ingreso de cierto país está determinada por la curva de Lorentz, esa que está ahí, donde X es proporción de captadores de ingreso e Y es la proporción total de ingreso total recibido. O sea, tal cual como lo hemos mencionado. Dice, ¿qué proporción recibe el 20% de la gente más pobre? Y determinar el coeficiente de desigualdad de esta curva, o el coeficiente de Gini. ¿Ya? Entonces, lo podemos ver en un gráfico. Vamos a ver aquí, para no fallar. Ya, el I igual X y el I igual 19x cuadrado, x elevado a 20, dividido, mentira, era x cuadrado dividido en 20, más x partido en 20. Ya, ahí está, ¿cierto? La guatita es casi parecida a la que vimos nosotros. Ya, así que lo voy a dibujar aquí también. La curva ideal y la pequeña curvita, ¿cierto?, que nos marca la curva de Lorentz. Esta sería I igual 19 veinteavos x cuadrado más un veinteavo x. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta, ¿qué proporción recibe el 20% de la gente más pobre? Estaríamos aquí, ¿cierto?, en el 0,2. Veamos qué porcentaje recibe. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar el x con 0,2 o con 20%. Eso me va a calcular a mí cuánto recibe este porcentaje de la población más pobre. ¿Ya? Entonces reemplazamos 19 veinteavos por 0,2 al cuadrado o 0,2, ya 0,2 al cuadrado más 1 sobre 20 por 0,2. Ya 19 veinteavos por 0,2 al cuadrado, 0,04 más un veinteavo por 0,2. 0,2 es un quinto, ¿cierto? Si lo transformamos a fracción. 0,04 es 4 centésimos, un 25avo. Ya, 19 veinteavos, un 25avo, más, y aquí está fácil la multiplicación, un centésimo. Uf. Y así lo colocamos en la calculadora para ver rápidamente cuánto nos da el valor. Mejor. Sí, ¿para qué vamos a estar perdiendo el tiempo? Ya sería entonces 19 dividido en 20 por... Ay, ay, ay. Me está pillando aquí. 19 partido en 20 por 0,04
0,038, para no mentir, más a un centésimo es 0,01, entonces sería el 0,048. Ya, entonces respondiendo a la pregunta A, sería el 20% de la población más pobre recibe el 0,048, el 4,8% del dinero del país. Ingreso total recibido, dice. El ingreso total. Ya, ahí tenemos en números, ¿cierto? ¿Cuánto sería la desigualdad? Desconozco ahí cuánto sería como la desigualdad de Chile. ¿Cuál sería la curva de Lorenz en Chile? La voy a buscar. Ya. Para el B entonces, calculemos este coeficiente de desigualdad. Sería este coeficiente de Gini, 2 veces la integral entre 0 y 1 de x menos la curva de Lorenz. 1920x cuadrado. La voy a colocar con paréntesis, ¿cierto? Más un 20avo x de x. ¿Ya? La integral, como les contaba, no es una integral que nos quede difícil de calcular. Ya, pero igual la vamos a calcular. 19, Profe, porque ¿sí? quedó 4,8%. Porque este cálculo, al reemplazar el x con 0,2, al hacer todo el calculito nos dio 0,048. Y eso en porcentaje se corre la coma 2 lugares hacia la derecha, nos queda 4,8%. ¿Cierto? Cuando nos referíamos al 20%, esto lo mismo que reemplazar con el 0,2 o 0,20. Sí, por eso nos queda ahí el 4,8. El 4,8. ¿Sí? ¿O no? No me equivoqué. No, pero creo que está bien. Sí. Ya, entonces 2 veces. Ya vamos a juntar estas x menos un 20avo x son 19 20avo x. Ahí como son el mismo 19 20avos, le vamos a colocar aquí un x menos x cuadrado. ¿Con qué objetivo? Ahora podemos sacar el 19 20avos porque es una constante. Son aquí 2 por 19 20avos. La integral de 0 hasta 1, o sea, la integral de x, un x cuadrado. La integral de x cuadrado, x cubo tercios. Aquí x cuadrado medios. Evaluado entre 0 y 1. El 2 con el 20 se nos cancela, nos quedan 19 décimos por evaluado en 1, un medio menos un tercio, y el evaluarlo en 0 nos da 0, así que ya se elimina. Este país entonces tiene el coeficiente de Gini, un medio menos un tercio es un sexto, y eso aproximadamente, si lo colocamos en la calculadora, 19 dividido en 60 al final. 0,316 periódicos. Periódico. Ya, igual está menos del 0,5, ¿cierto? O sea, es un país que no está tan desigual, ¿cierto? Sabiendo que mientras más cercano a 0, más ideal, y mientras más cercano a 1, más desigual es el país. Entonces un 0,3, bueno, ahí depende del criterio que uno tenga, ¿cierto? Pero está más cercano a 0 que de 1. Entonces podríamos hablar que no es un país tan desigual.
¿sí? La próxima clase podríamos ver ejercicios de costo marginal, ingreso marginal. He estado buscando eso también, para hablar un poco más de su lenguaje. Muy bien, chiquillos. ¿Qué les pareció? Yo encontré esto súper interesante, no sé, no sé ustedes, pero me llamó harto la atención que esto exista. No tenía idea de que se podía como eh, cuantificar qué tan bien o qué tan mal repartida está la plata en un país. Y hay un número para saber si es que eso es bueno o no. El coeficiente de Gini. Ya. Muy bien, Yo me chiquillos. acuerdo que vi esto en historia, profe, ¿En en la serio? media. ¿En serio? Mira. Sí. Oh, yo no me acuerdo En el nada de eso. lectivo de historia ahí se pasaba el de desigualdad. Bueno. Buena. Ah, claro, los electivos. Mira, interesante. Excelente. Ya, muy bien, chiquillos. Volviendo entonces, en el campus virtual, eh, tienen la guía, ¿cierto? Con la integral definida, con las soluciones y los ejercicios propuestos. Eh, Hay harto ejercicio de los teoremas fundamentales del cálculo, de calcular el área, ¿cierto? Bosqueje ahí la región. Aquí no hay ejercicios aplicados, ¿cierto? A la ingeniería comercial, pero nunca está de más, ¿ya? Oh, de las notas, sí, las tengo casi todas revisadas. Uy, menos mal, me acordaste, hoy día fue un día agitado igual. Sí, las quería tener listas hoy día, de hecho se me olvidó. Sí, hay punto en contra para mí, carita triste. Sí, pero hoy día se las subo. Sí, sí me quedan un par de notas. Ahí se las subo. ¿Ya? Y la guía con la integral definida con soluciones. Aquí esta guía hice los monitos en 3D. No sé qué tan bien se ve, pero ahí están los monitos en 3D de los gráficos. ¿Ya? Igual todos con respecto al eje X, con respecto al eje Y, y ver con qué método es más fácil, si con el método del disco o con el método de corteza. Ahí se los dejo bien explicadito. Ya. Muy, muy bien, chiquillos. Que tengan un bonito día. Nos encontraremos el día jueves, repasando y haciendo más ejercicios para prepararnos para el taller, ¿cierto? Que está para el próximo martes, no, próximo jueves, el control 2, ¿cierto? Para prepararnos para la prueba. Y la semana siguiente, ¿cierto? Sería la prueba. Chao, profe. Qué bien, cuídese. Ah, Chao, profe, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos. Chau, chau.